porque una medida cautelar puede llegar a poner en riesgo el inicio a clases y vamos a estar hablando con él un poco de esta medida y también de cómo ven desde el gremio todo el tema educativo y cómo está la situación en Cava respecto a eso, porque se habla de una vuelta a clases y queremos saber un poco cómo está el estado de los colegios y también un poco cómo van a ser estos protocolos. Así que te saludamos, Ricardo, ¿cómo estás? Lucas Álvarez te saluda. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Y saludo a toda la audiencia. Ya estás. Contanos un poco, Ricardo, qué es esta medida cautelar y un poco explicanos de qué trata. Exacto, en realidad es una medida del juez, no es cautelar, es una medida que propone una audiencia pública para que los funcionarios, en este caso a quienes citó, es a la ministra de Educación de la ciudad, la señora María Soledad Acuña, y al ministro Fernán Quirós de Salud, para que expliquen cómo va a ser la dinámica de los protocolos en la ciudad, de acuerdo a esta iniciativa que tiene el gobierno de la ciudad de poner en práctica el inicio de las clases, del cual todos estamos de acuerdo, queremos que las clases se inicien, queremos que los chicos vuelvan a las escuelas, también por la situación pedagógica. Sabemos que es mucho tiempo sin tener clases, que no es lo mismo la clase presencial que la clase virtual, pero entendemos que desde hace un tiempo a esta parte, el gobierno de la ciudad está obviando de alguna manera algunos controles. En el caso puntual de los testeos, sobre todo, se fue dando, no es la primera medida, la primera denuncia que nosotros hacemos en este sentido. Hemos también realizado otras presentaciones judiciales que no han tenido la suerte que ha tenido esta, de que un juez diera lugar en la ciudad de Buenos Aires a una medida propuesta por nosotros, por Carlos Elías en este momento, y el doctor Javier Leira, que es el apoderado de nuestra agrupación, el apoderado legal, y nosotros hemos notado, por ejemplo, en el principio de la pandemia, cuando esto comenzó allá por marzo, que después de 4 meses empezaron a hacer los testeos en los trabajadores de la salud, por ejemplo, que es una situación también muy problemática. Tenemos que tener en cuenta todos, Lucas, que los trabajadores de la salud no han tenido descanso, que están agotados, que están cansados, que no están siendo también reconocidos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como se lo merecen, ni siquiera a los licenciados, en este caso de enfermería o de bioimágenes o los mismos instrumentistas quirúrgicos, están reconocidos como profesionales en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un tema también a tratar, y ellos no han bajado los brazos, siguen firmes en esta posición de seguir combatiendo la pandemia, como hace la mayoría de los trabajadores esenciales. Y también está el tema de los contratados. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires trabajadores precarizados que son contratados y que son movidos de sus lugares de trabajo a disposición de los funcionarios de turno, y esto también genera que al cambio de funciones, mayor circulación de virus. Entonces, en base a los testeos, que era lo que te decía primero, también notamos que hace poco se iniciaron el tema de las colonias de vacaciones, y han empezado una semana después a hacer los testeos. Entonces nosotros nos preguntamos si en gran escala, que va a ser esto del inicio de clases, está garantizada la seguridad y los elementos de bioseguridad necesarios. Hemos visto, por ejemplo, que han hecho un centro de testeos en el Teatro Colón y los trabajadores se quejan diciendo que no les han dado, por ejemplo, los barbijos N95, le están dando todo material descartable. Entonces queremos saber también, y ellos están en contacto con personas que pueden ser asintomáticas y que pueden ser transmisores o vectores del virus. Entonces nosotros lo que planteamos es que, en primer lugar, que se haga un control exhaustivo del tema de los testeos, y que además, entre otras cosas, se ponga de manifiesto, y no en un borrador, que se diga desde las autoridades del gobierno de la ciudad qué va a pasar con el tema del transporte, porque la movilidad y el transporte público, que es donde se mueve la mayoría de los chicos, de las escuelas públicas,
Es lo que nos preocupa, porque cómo va a ser, si se han sentado con las empresas de transporte a ver qué tipo de protocolo pueden implementar, porque también está la gente que trabaja, la gente esencial, y la gente que hoy, debido a las aperturas, entendemos la situación económica y tiene que movilizarse. Entonces, ¿cómo el gobierno de la ciudad va a plantear todo este tipo de cosas para una vuelta y un regreso a las aulas seguro para todos los vecinos y vecinas de Buenos Aires y quienes nos visitan? Y cuando ustedes como asociación hacen estas preguntas, imagino que irán teniendo contacto con diversos funcionarios del gobierno de la ciudad, o por lo menos intentar un poco, ¿qué es la respuesta que reciben de parte de las diversas autoridades previo a toda esta instancia de judicialización? ¿Cómo era este diálogo, si es que lo había, porque tal vez no había ningún diálogo? Mira, en primer lugar te tengo que decir que nosotros no estamos manteniendo ningún tipo de conversaciones con el Ejecutivo porteño, porque nosotros somos oposición en el gremio, no somos la conducción del sindicato, y deberían ser ellos quienes deberían ponerse delante de las preocupaciones y que tienen muchos de los trabajadores, ¿no? Pero los vemos bastante alejados de esta realidad que viven hoy los trabajadores, alejados de las bases, alejados de lo que tiene que ver con el día a día de los trabajadores, y creemos que además también el sindicato del cual pertenecemos viene teniendo actitudes desde las paritarias para este lado en complicidad con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y eso nos preocupa porque han dejado de defender los derechos de los trabajadores, y en este tema de la pandemia muchos de los dirigentes gremiales, no todos, porque hay en SUTECBA excelentes dirigentes gremiales, la conducción del sindicato ha dejado de lado su responsabilidad de encomendarse para lo que han sido votados. Entonces nosotros hemos presentado todas estas demandas que te contaba antes, porque los trabajadores han de alguna manera sorteado a sus delegados o a la conducción del gremio porque ven que no tienen respuestas en ellos. Entonces, delegaron en nosotros a través de redes sociales, mails, todo el tema de dispositivos como y fuimos haciendo reuniones por Zoom, por Skype y por todos estos nuevos mecanismos durante la pandemia, y ellos no encuentran ningún tipo de respuesta de parte de la conducción gremial, y bueno, a veces las situaciones te llevan a ponerte delante del reclamo de los trabajadores porque es lo que tiene que hacer, y eso es, entonces no hemos tenido con el gobierno de la ciudad ningún tipo de comunicación. En el tema puntual de lo que tiene que ver con el tema de los protocolos, queremos que sea un regreso seguro a casa que garantice todos esos puntos que nosotros te decíamos: el control exhaustivo, que se testee a los asintomáticos, que se vea y revea el tema del transporte público, y que ahora está en manos de un juez, que va a haber una audiencia pública, y que ahí los funcionarios de turno den las explicaciones del caso. Fíjate que hoy está el ministro de Salud dando explicaciones en el Congreso respecto del tema sanitario, y también la Ciudad de Buenos Aires tendría que decir cómo va a implementar el tema de las vacunas de aquí en adelante, y cuál va a ser el sistema de las vacunas, porque también es una materia pendiente y está todo en borrador, ¿me entendés? Entonces nosotros creemos que hay que empezar a escribir los protocolos y hacer que se respeten a través de controles exhaustivos que garanticen la mayor seguridad posible para todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Y en torno a esto de la vacunación que recién mencionabas en la ciudad, se está hablando mucho, no solo en la ciudad, sino en diversas provincias, también como puede ser el caso de la provincia de Buenos Aires, de que parte de los gremios piden la vacunación de los docentes, y que una vez que los docentes estén vacunados, ahí se piense en la vuelta a clases presenciales. La semana pasada, hablando con Patricio Villegas, que es el dirigente de SUTEBA de La Plata, decía que si bien es importante, no es un hecho esencial, por lo menos desde lo que ven desde la ciudad, para el inicio de clases. ¿Cómo ven eso desde Cava? ¿Va a ser un hecho clave para el inicio, o se puede postergar la vacunación por lo menos del personal docente y de aquellos alumnos que estén en contacto con gente de riesgo? Mirá,
Creemos que dada la situación y el aumento exponencial de casos positivos, se cortó. Se nos cortó, Sí, ¿vos no, me no, ves? ahí Ahí está. sí, sí. El, el, el tema es así. Debido al aumento de casos exponenciales que se van viendo en el país. Fíjate que ayer hubo 275 fallecidos y más de 6.000, casi 7.000 contagios nuevos. Eso también, por eso el gobierno nacional eh, dejó que sea cada provincia y la ciudad de Buenos Aires quienes dictaminen las políticas de acuerdo al tema de la vacunación. Sabemos que todavía faltan entregar dosis y que se va a ir complementando. Y creemos que es un tema difícil de tratar, un tema complejo, que cada lugar tiene sus particularidades, no es lo mismo la extensión que tiene la provincia de Buenos Aires con lo que es la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de personas que tiene la provincia de Buenos Aires respecto de la ciudad de Buenos Aires, que son, digamos, dos de los distritos más grandes, además de Córdoba y Santa Fe y Mendoza, dentro de las provincias más grandes de la Argentina, no es lo mismo que en Jujuy, Chaco, que puede tener otra perspectiva, además por la circulación de personas. Entonces, nosotros pensamos que si bien la vacunación tiene que ser la salida a esta pandemia, creemos que no debemos acelerar los procesos que lleva la pandemia en el mundo. Vos fíjate lo que está pasando hoy en Europa, lo que está pasando hoy en el resto de América Latina, y ni que hablar de Estados Unidos, nos estamos dando cuenta de que es serio el tema, que es grave, y que nosotros no estamos ajenos a eso por ser argentinos. Eso es un facilismo que nos imponemos a veces nosotros y nuestra sociedad también. Entonces a veces también deberían estudiar a la sociedad argentina, aquellos que se dedican a eso, para ver por qué todo lo que queremos construir lo hacemos en base a la destrucción misma, ¿no? Entonces creemos que es importante que se vacune a las personas, que se haga de la mejor manera posible y lo más pronto posible para resguardar a las personas. Ahora, yendo al tema puntual, también a nosotros nos preocupa cuál va a ser en la ciudad de Buenos Aires, Lucas, el, eh, el designio de las autoridades para con los chicos que tienen pacientes en edad de riesgo y que muchos eh, de los familiares de los chicos tienen o son de alto riesgo o son personas mayores, no todos viven con los padres, algunos viven con los abuelos, y en caso de contagiarse, ¿cómo va a responder el gobierno de la ciudad? Porque estamos implicando que hay un peligro inminente de vida, ¿entendés? En todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar con esos chicos? ¿Hay un relevamiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que determine o que lo hagan previo al inicio de clases diciéndole a los chicos, vos con quién vivís, vos, tu papá, tienen algún antecedente clínico, tienen esto? No esperar que le hagan el testeo, lleve el virus a la casa y después se nos muera más gente o se nos contagie más gente. ¿Entendés a dónde nosotros estamos preocupados también? ¿Y qué va a pasar con esos chicos? Si le van a pasar el ausente, si van a seguir con las clases virtuales. Todo eso queremos preguntarles en la audiencia pública a los funcionarios, que para eso están, para responder. Hoy veíamos en algunos lados que ya desde los medios proponían recusar a este juez que hizo el tema de la audiencia pública, al juez Gallardo, y yo me preguntaba, pero ¿cómo? Si lo único que hizo es decirle a los funcionarios que den explicaciones de lo que se viene. No fue una medida cautelar diciendo las clases no empiezan, después determinará si ve que están dadas las condiciones para el inicio de clase, que es lo que todos queremos, porque los chicos lo necesitan, porque los docentes quieren enseñar y porque los trabajadores, nosotros tenemos en Sutelva a los auxiliares de portería y ellos están muy preocupados por esta situación y nos vienen diciendo vía Zoom, vía chat, vía mensajes de texto, que tienen miedo porque también tienen familiares de riesgo. Entonces, que el gobierno de la ciudad haga un relevamiento de todos estos temas que estamos planteando y que diga cómo van a desarrollar un regreso seguro a las aulas
a partir del 17 o cuando decidan hacerlos, y ahora que está en manos de un juez, ¿no? Te agradecemos, Ricardo, por estos minutos y bueno, solamente te estamos consultando a vos o a algún otro dirigente de la agrupación celeste de SUTECUA para saber un poco cuando ya se hayan avanzado la situación esta y cuando haya una vuelta a clases, esperemos que de la mejor manera posible, para ver un poco cómo están viendo el funcionamiento de todo y los protocolos. Así que te agradecemos por estos minutos. Muchas gracias. No, les agradezco a ustedes mucho la comunicación y gracias por brindarnos siempre este espacio. Hasta luego. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Ahí hablábamos con